mismo la Super 7. Así que bienvenido a hoy ustedes. mismo a la Super 7. Buenos días a ustedes, encontrarme con tantos amigos y amigas. Un placer para mí. Qué bueno. ¿Qué lo anima a aspirar a diputado? En principio había como una negativa, la gente reclamaba que buscara una posición electiva. ¿Qué lo anima? Sí, yo creo que eso es que tú acabas de decir, yo creo que es importante. Ustedes saben que yo pasé más de 30 años en el servicio público, básicamente en el Poder Ejecutivo, y ahora 30 años. 30 y pico de años en el sector público. Antes de tú llegar a esos niveles. Sí, yo comencé siendo mensajero prácticamente. Recuerdo oficinita, le decían. Sí. Ya desapareció esa institución. Onatrate. ¿Ustedes recuerdan? Oh, sí, la Oficina Nacional del Las Transporte. jóvenes no, pero ustedes. No, ellas no habían nacido. Ahora es OMS, ¿sabes? Ahora es la OMS. Y después. Luego estuve en obras públicas, en un departamento llamado Planificación Sectorial. De ahí pasé al Seguro Social, que ahí fue que ingresé ya al sector salud. Ahí estuve 12 años. Luego estuve en Senasa. Yo en Senasa pasé 15 años. Yo estuve en Senasa como en 4 o 5 cargos, hasta director ejecutivo. Sí. Fui coordinador de gabinete de la Dirección General de Impuestos Internos con el doctor Guarucuya Félix. Y luego estuve en Senasa y pasé al Servicio Nacional de Salud. Entonces, como le digo, estuve todos esos años como servidor público y ahora, porque ya de hace un tiempo a mí me han hablado sobre la posibilidad, muchas personas, de aspirar a alguna posición en el Congreso, ya sea por la circunscripción 1, que es donde resido, o en mi provincia natal, que es la provincia de Duarte. Y consideramos ahora que ha llegado la oportunidad de servir de una posición electiva, siempre y cuando los habitantes de esta circunscripción lo consideren. Y nada, estamos en esta batalla. El Partido de la Liberación Dominicana, ustedes saben que hay 6 posiciones para la circunscripción 1. Y el Partido de la Liberación Dominicana decidió el método de encuesta como el método de selección de sus candidatos y candidatas. Entonces, en el mes de septiembre, me parece, ya estarán las encuestadoras en la calle para luego escoger entonces las seis personas que vamos o que irían a cargos electivos. Ya hasta ahora somos precandidatos y a partir de ahí ya se decidirán los candidatos. ¿Y no hay reserva en esta situación? Sí, hay 2 reservas. Hay una reserva de partido y una reserva de la no. A mí me gusta pelearla. Chanel, mire, sí. ¿sabe que por lo menos yo y mucha gente también están sorprendidas de que tú estabas como director del Senasa ejecutivo? Te vas cuando llega Luis Abinader, te quedaban 2 años. Sí, 2 años en el servicio. Entonces, un hombre que es serviciar, pudieron quedarte ahí. Entonces, deja esa función para dedicarte también al servicio público buscando una diputación. Sí. Entonces, me dice un amigo anoche, pero este hombre sí es tonto. Era más fácil quedarse ahí por 2 años y no salir de ahí, ahora buscar una diputación. No, bueno, lo que pasa, sí, mira, hay que ver el contexto en la que yo como quiera me iba a ir. O sea, yo entendía que ese cargo nacional, el Servicio Nacional de Salud, un cargo importante para las nuevas autoridades. Y a pesar de que hubo gente del partido ganador que me pidió que me aguantara un momento, no que me quedara, pero sí que me aguantara a ver si que se tomara una decisión. Yo al día siguiente de las elecciones recuerdo que escribí un tuit donde anunciaba mi renuncia a partir del 16 de agosto, porque era importante que el nuevo gobierno formara su equipo en salud. En un momento que el COVID ustedes saben que tuvo su pico más alto. Y nada, pero aquí estamos. Tratando de servir de otra posición. ¿Qué tal esa experiencia? No solamente en Senasa, sino que tuviste aquí también. En el servicio, sí. En el servicio. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Sí, yo digo que es importante porque a uno a mí me permitió 2 cosas. Servir de 2 posiciones tan importantes como esa, en la protección social, sobre todo la protección de salud de la gente. Hacerlo sin discriminación de partido político, de diferencias, de cualquier tipo. Y sobre todo, uno entender que una posición como esa no te hace estar por encima de los demás. Y yo creo que eso es importantísimo, porque a veces los funcionarios públicos, en cualquier gobierno, entienden que posiciones como esas son para ser jefes, como le llaman, y no para ser servidor. Y no entienden, como yo siempre decía al equipo, que esa gente de la calle, que va a los hospitales, que va buscando un servicio, un salud seguro subsidiado, esa gente que le paga los salarios a uno, o sea, uno debe ser servidor de esa población, no todo lo contrario. Entonces yo creo que entender uno que lo haya pensado, pero poderlo ejercitar, poderlo poner a prueba y que a uno no se le subieran los humos a la cabeza, que mantener sus amistades, ir a los lugares donde uno siempre fue, o sea, yo creo que eso fue importante. Es un tema de ego también, pero no deja de ser también importante
por el impacto que tiene en los, Sí. en los demás. Chanel, parte de lo que creo que tenemos nosotros como problema es que muchas veces las leyes se redactan, se hacen desde el Sí. imaginario colectivo de lo que nosotros creemos que se necesita como leyes. Sí, así O es. desde, vemos que una ley es muy bonita en el extranjero, Sí, la traemos igual, y y después no es medio aplicable. la aplatanamos. Así es. Esa experiencia aquilatada que usted ha tenido en el sector público, ¿qué le dice a Chanel con respecto a una función legislativa en Importantísima, materia importantísima esa observación que tú acabas de hacer, esa pregunta. Porque efectivamente, yo creo que a veces nosotros asumimos legislaciones internacionales que no son aplicables en el país, dan sus resultados en otro país, en otro contexto institucional, en otro contexto ciudadano inclusive, y luego decimos, bueno, fracasamos en la aplicación. Sí. Y probablemente no ha sido el fracaso de la aplicación, sino que cuando se formuló la ley, no se tomaron en cuenta las circunstancias dominicanas de nuestra población, de nuestro entorno político, de muchísimos aspectos que no se toman en cuenta. Y yo creo que eso es importante para la legislación y luego para una posterior aplicación. Y sobre todo, señores, que nosotros siempre nos quejamos del Congreso. Nosotros tenemos años quejándonos de diferentes congresos. Yo creo que ahora llegó la oportunidad de también poder elegir personas que uno puedan entender por su trayectoria, por su carrera, que puedan entender que pueden hacer desde el sector del Poder Legislativo iniciativas o por lo menos no decepcionar a la gente. Y yo creo que eso es importante. Chanel, usted que estuvo primero en el SENASA y Sí. luego en el Servicio Nacional de Salud, que conoce cómo se dirige, cómo opera el servicio público de salud en República Dominicana, creo que es una persona ideal como para arrojar un poco de luz. Yo siempre he sido un preocupado por las atenciones que le dan al ciudadano, sobre todo a los más pobres, que son Sí. los que van a los hospitales. Aquí se han construido muchos hospitales, se han equipado incluso con equipos de tecnología de punta. El pasado gobierno construyó muchos hospitales, todavía hay muchos por inaugurar, Sí. incluyendo la ciudad sanitaria ahí. Así es. de- Que de- todavía no sé qué ha pasado. de- ¿no? Sí, de Villa María, ¿qué se llama? Villa María Auxiliadora. María Auxiliadora. Sí, donde estaba el Morgan. El Morgan, la antigua Olivia Ibar. Entonces, cuando uno va a los hospitales, ve que a veces no hay un especialista para atender a una persona que llegó con un derrame cerebral, que llegó con una urgencia. Entonces hay que esperar 5 o 6 días porque a veces los especialistas van martes o jueves. A mí me pasó. A Mocoso puede llevar a un familiar de alguien muy cercano y cuando yo voy a visitarlo le pregunto, ¿y el especialista lo vio? Lo llevaron con un derrame cerebral. No, que el especialista viene martes y jueves, pero hace apenas 3 meses de eso. Entonces, ¿dónde está el nudo en la educación, en la salud pública, para garantizarle realmente a la gente que cuando va a un hospital reciba atenciones de calidad? ¿Dónde es que está el nudo para Mira. llegar al punto en que ya avancemos y que la gente diga, llegué a un hospital, me van a salvar la vida, estaré tranquilo, o por lo menos harán todo el esfuerzo posible, porque está la tecnología, están los médicos, Sí. están las enfermeras, está lo que se necesita? Sí, mira, yo creo que hay un tema importante en eso del servicio público en salud y es entender el concepto de ciudadanía en la gente que va al hospital público. Muchas veces, y yo recuerdo que eso fue una prédica constante que yo tuve, la gente piensa que nosotros estamos haciendo un favor al que va a un hospital y no entendemos que esa persona es el dueño del hospital, como yo siempre decía, que fue una frase que a mí el colegio médico me criticó en su momento porque decía que yo estaba empoderando a la gente y que ese empoderamiento entonces iba en contra de muchas veces el personal de salud, cosa Pero que no... eso que es no lo ocurría. ideal, que el Claro, ciudadano se pero empodere claro, en todos los comenzando ámbitos. contra el que le dirige la institución. Yo decía, pues, a mí que hay que reclamarme también, Claro. en muchos casos. Pero mira, hay un tema, con el tema de los especialistas, nosotros, que es verdad, en un hospital como ese hospital que se va a huelga hoy, por 4 días, por los médicos, y los médicos no están pidiendo ni aumento de salario, los médicos no están pidiendo nada, ni unas reivindicaciones para ellos, sino que en este caso los médicos están yendo a huelga porque dicen que no hay ningún tipo de condiciones para ellos ejercer el servicio. En esos hospitales no debe pasar eso, que falte un médico especialista porque es un hospital de tercer nivel. A veces nosotros tenemos esa falla en hospitales de segundo nivel o primer nivel, pero un hospital de tercer nivel súper especializado, sobre todo en un perfil epidemiológico como el nuestro, que ha cambiado tanto, donde ya hoy los infartos, los derrames cerebrales, como dice la gente, los accidentes de tránsito son las 3 principales causas de internamiento y eso en muchos casos requiere un médico especialista. No debería pasar. Ocurre, a veces hay especialidades que a mí cuando me preguntan, por ejemplo, lecciones aprendidas del COVID, yo digo que una de las principales es cambiar
la capacidad, no la capacidad, sino el perfil de especialistas que nosotros estamos formando. Nosotros estamos formando muchos médicos pediatras, muchos médicos ginecotetras, pero sin embargo aquí hay muy pocos médicos, y eso lo evidenció el COVID, intensivistas, por ejemplo, o sea, que es el caso que usted señala, no hay intensivistas suficientes para dar respuesta. Los mismos que están en el sector público, están en el sector privado. Muchas veces yo recuerdo que eso fue Lo vivimos con los neumólogos también. ahí va. Entonces, por ejemplo, hay unas especialidades como neumólogos también, otorrinos, que solamente 70 y pico en el país. Neurólogos. O sea, que son súper especialidades. ¿Y cómo tú incentivar a esa gente a que se vayan por otra especialidad? No, eso sí es... Bueno, no. Yo creo, no, porque lo que pasa es que la gente a veces quiere ir por la especialidad. Sí. Lo que pasa es que le ponemos trabas. Sí. Le ponen trabas del Estado y le ponen trabas de las sociedades especializadas. Bueno. Las sociedades médicas especializadas, sobre todo, que son las que junto con el Estado toman las decisiones, porque a veces no quieren que haya más competencia, a veces no quieren, y quizás no ponemos por encima el interés nacional. Entonces yo creo que ahí es una brecha que el Estado puede avanzar en la formación de esa. Otro tema esas con esas especialidades. especialidades también es el hecho de que cuando nos encontramos que queremos ir a uno de esos médicos, los seguros no lo cubren. Porque Sí. con el tema de la psiquiatría tenemos un problema, neurología también, cardiólogos, o sea, y ellos han decidido, como sociedad médica, no utilizar los seguros O no lo médicos. cubren o cobren unos copagos Unos copagos así, altísimos. O sea, una diferencia altísima, sí. Ese es otro tema también importante. Existen médicos que trabajan con seguro. Lógico, el copago sigue muy alto o sea, a veces el copago es 50% de un salario mínimo, entonces es inviable para muchas personas. Chanel, yo te sigo en Twitter Sí. y me encanta porque la verdad es que tú te conviertes en voz para mucha gente que tal vez Muchas no gracias, no tiene la audiencia que tú tienes y el acceso de llegar a tanta gente. Tú vas ahora como diputado, candidato a diputado. Y yo te veo en Twitter que tratas muchos temas. Por ejemplo, este fin de semana, que para mí fue funesto en el sentido de tantos accidentes de tránsito, yo venía hablando de eso la semana pasada aquí, específicamente de la autopista Coral, y ahí hubo un accidente, pero vi Muy uno fuerte, también sí. en Baní, o sea, que hubo Sí, muertes. 12 muertes reportan Sí, hasta ahora. en el fin de semana. exactamente. Yo te pregunto, ya dentro de la Cámara de Diputados, si vas a ser nuestro diputado, ¿cómo, o sea, cuál sería la propuesta tuya que va más allá del Mira, tema de la salud? Porque yo sé que sí, tú tienes muchas sí. inquietudes. Mira, es que buena pregunta, porque aquí ya el Congreso hace un tiempo decidió aprobar una ley contra accidentes de tránsito, de viabilidad, y no se ha aplicado todavía completamente. Yo creo que falta eso, la aplicación de esa ley, que tiene sanciones muy fuertes, pero aquí hay que tomar una decisión definitivamente. Y yo decía, miren, cualquier gobierno, sea este o el que sea, hay que respaldarlo en la aplicación de esa ley. Porque sabe que a veces no solamente pasa lo que comentamos anteriormente, el tema del contexto, sino que a veces hay leyes que afectan intereses, entonces cuesta aplicarla. No importa lo que pase con esa ley, es la vida de nosotros, señores. Aquí los accidentes, nosotros somos de los países del mundo con mayor cantidad de accidentes por población. Los accidentes les cuesta, los costos directos e indirectos de los accidentes, eso es un 4% del Producto Bruto Interno. O sea, lo que nosotros gastamos en educación le cuesta a este país los accidentes de tránsito. Wow. Y lo más importante Por falta de educación. Sí, claro, las muertes que hay, las discapacidades, porque eso también impacta los hospitales municipales, señores, atienden principalmente motoristas, accidentes de motoristas, se han convertido para atender accidentes de motoristas, de motoconchistas, que son el 76% de los accidentes del país. Entonces es un tema prioritario, un tema que nosotros debemos verlo como un tema de nación. Como un tema de nación, porque es la vida de todos nosotros, que reitero, que está en juego. A veces uno maneja bien, pero el que viene del otro lado no Así tiene mismo. educación vial, no maneja, viene en unas condiciones que tomó alcohol, lo que fuera, y pone en juego nuestra vida también. Entonces yo creo que es un tema como prioridad. Y no importa que estemos en un periodo preelectoral, no importa donde sea, es un tema que las autoridades tienen que poner atención, porque la verdad que es una epidemia que estamos teniendo en accidentes de tránsito, en personas fallecidas y en personas con discapacidad, como dije anteriormente, que quedan discapacitados y que ya no se pueden incorporar al mercado laboral o no pueden hacer su vida como lo hacían anteriormente. ¿Cuál es tu propuesta? No, que se aplique la ley actual. Yo creo que la ley fue muy buena, pero yo creo que esa ley debe aplicarse en todo lo que la ley concierne. Porque fue una ley que fue discutida durante años, señores. Nosotros tenemos en el Congreso leyes que han sido discutidas durante años. Y luego se logran aprobar, se ponen
de acuerdo a los diferentes sectores y luego no lo ponemos en ejecución. Entonces hay que ponerlo en ejecución. Chanel, Sí. usted es precandidato a la primera circunscripción, diputado, Partido de la Liberación Así Dominicana. es. Partido que ha pasado por unos tropiezos bastante grandes a la salida del gobierno y que hemos visto que mucha gente ahí se ha ido del partido o está en el partido pero está con la boca cerrada. Sí. ¿Cómo no le preocupa a Chanel que esas situaciones del partido, esa situación de la marca que se dice afectada, le pueda afectar a Chanel? No, mira. Bueno, en tu pregunta hay varios aspectos. Primero, la gente que se ha ido del partido. Yo conversaba esta semana con una persona que se fue del partido. La llamé porque me pareció como extraño que se fuera. Y las razones, vamos a decir, que me dio. Yo creo que ella trataba de convencerse ella misma antes de convencerme a mí o convencer a los demás. Porque tú pasar en una organización 20 años y decir que tuviste 17 años maltratado o maltratada y luego te vas porque no. Yo le dije, la razón por la que tú te vas es porque no estás en el poder, porque no estás en el gobierno. Si el PLD estuviera en el gobierno, tú no te fueras. Y yo creo que esa es la razón principal por la que la gente se va del PLD. O sea, pero yo creo también que estos momentos son buenos para probar las lealtades. A veces ser leal desde el poder es fácil, como yo escribí en estos días. Eso no tiene. El poder es que tiene más lealtades y las más transitorias. El principal líder político de este país es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional. Hay gente que no puede vivir sin el presupuesto. Entonces, eso es importante. Que lo sabemos y esa gente se va y El PRM estará claro de que gente que le está yo sé llegando lo que se yo le pienso. está arrimando. Omar, yo sé lo que yo pienso cuando yo veo esas argumentaciones. Digo, en el fondo, ¿qué estará pensando José Ignacio Paliza y Carolina? ¿Qué estarán pensando? Dirán, pero acá, y este que estuvo el otro día defendiendo posiciones y ahora viene, porque hay gente que yo no sé cómo se aprenden tan rápido las consignas y del partido que acaba de llegar hace 24 horas y que quieren borrar su pasado. Eso habla más mal del que se va que desde el lugar donde se fue. La Lo que pasa es alcaldesa la alcaldesa de Bánica, en Elías Piña, dijo que ella está rogándole a Dios Sí. porque caigan presos todos los que se robaron del PLD. Sí. Con ella fue que yo hablé. Ella, amiga mía, Jenny, porque Usted Giselle. decía que habían varios temas en la Giselle, sí, pregunta. allá está mi hermanita, Alma ¿Y Vida. para qué Entonces, te llamó ella? ¿Para que tú te fueras? No, yo la llamé, le escribí porque la verdad hacía 2 semanas, 3 semanas que yo habíamos hablado, o sea, y nunca me... Firme estaba, firme. Ella no estaba firme, porque ella alega que a ella le expulsaron, y es verdad, ella fue expulsada del partido porque ya De había... por vida. Claro, porque ya había ya ¿Y eso se puede? todas las condiciones, bueno, ahí están si ella considera que no, porque ella dice que ya le expulsaron, ayer le expulsaron porque se iba, tenía un acto de juramentación ya montada, entonces ella fue que me habló de maltrato, y ella no puede haber maltrato cuando ella fue alcaldesa, 2 periodos me parece, allá en Bánica, hay una persona muy querida, apoyada tiene buena gestión, déjame decirte, Bánica. sí, ella tiene muy buena gestión, pero nada, te digo, también es un tema personal, un tema de lealtad, es un tema como la gente entienda. Reflexiona. la lealtad. Lo que pasa también es que aquí hay mucha gente que, o sea, usted lo dijo, que solamente sabe vivir del Estado. Claro, bueno, Geomar claro también que lo sí, dijo. O sea, claro. en el sector privado parece como que no Y hay tienen partidos políticos ningún para tipo- eso, además. Hay partidos políticos que Sí. se fueron para eso, para Sí. apoyar que esté en el gobierno. ¿Qué pasa Eso con no- los Exactamente. cuadros? A mí sí lo que Exactamente. Mira, yo le tengo una crítica al sistema de partido, en sentido general, que no es una crítica que yo hago ahora, porque no, por la situación actual. Y es que los partidos políticos no han sabido enfrentar la situación. Y ustedes recuerdan que aquí se hablaba del transfugismo. Que fue Hay una ley, un concepto, no, yo creo, Eso lo quitaron. no se llegó a aprobar. Eso lo no quitaron, sé, eso lo sí. quitaron. Exacto. Y esa palabra la trajo Peña Gómez al vocabulario de la política, el transfugismo, la gente que pasaba de un partido a otro, sobre todo gente que tenía cargos electivos, que gana con el voto de un partido y se va a otro. Y la partidocracia nuestra lo que ha hecho es acomodarse a esa situación y no ha sabido enfrentarla. Pero volviendo al tema del Partido de la Revolución Dominicana, mira, nosotros en esa situación, nosotros elegimos un candidato presidencial, que la gente en un proceso ejemplar internamente. Hemos estado, bueno, ustedes vieron la manifestación que se hizo la semana pasada. Este fin de semana, el partido se movilizó a nivel nacional. En todo el país hubo lo que nosotros llamamos toque de bandera, que son eventos que nos ponen en contacto con la población en sentido general. Ya estamos prácticamente en la calle. El candidato presidencial juramentó candidatos a cargos electivos en diferentes comunidades del país. En Santiago, en Baitoa, me parece, en las 8
alcaldes y directores de municipios ya son candidatos en la provincia de María Trinidad Sánchez, igualmente en Puerto Plata. En 3 provincias él estuvo este fin de semana y el resto del partido, reitero, estuvo movilizándose en todo el país. Vamos a seguir juramentando a aquellos candidatos que no tienen oposición interna, donde no se han presentado candidatos, para que puedan hacer ya su campaña, y vamos, como le dije anteriormente, en septiembre vamos a elegir entonces aquellos que vamos por el método que se escogió, que es el método de encuesta, que son encuestas abiertas, debo aclarar. Eso permite que personas, no solamente miembros del partido, sino personas que no son miembros del partido, puedan ser encuestadas y participar en la selección de esos candidatos y candidatas a lo interno del PLD. ¿Y eso te conviene, Chanel? Yo creo que no es importante lo que me convenga a mí en términos personales o no me convenga. Yo creo que es importante que le conviene al partido, porque, como dije anteriormente, el partido puede nutrirse de opiniones de personas que no necesariamente son del partido. Una radiografía. Pero, pudiéramos llegar entonces en algún momento a que las elecciones nacionales no se hagan, que hagan una encuesta. No, porque tú sabes que constitucionalmente no se puede. Geomar García, usted no, sabe pero que yo te digo, porque ¿y por qué no el voto directo? ¿Por qué no el voto directo? La ley lo permite. Sí, pero y tú sabes que la primaria, Geomar, la primaria en muchos casos, el que tiene más recursos se impone, no se impone necesariamente el que la gente opina que sea mejor. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay métodos, porque nosotros elegimos a través de una consulta, elegimos el candidato presidencial, o sea, hay una consulta semiabierta donde votaron más de 500.000 personas. Se impone el dinero, sobre todo en países como estos. Claro que sí, que es un tema que no se corrigió anteriormente y que yo, lamentablemente, no se corrigió con la ley electoral actual, que es recorte de la campaña, el financiamiento de la campaña, que hace una campaña tan larga. Imagínense ustedes, la Junta Central Electoral abrió el 2 de julio la pre-campaña. E inmediatamente viene la campaña y nosotros vamos a ser electos, lo que fueran a ser electos en mayo del año que viene. Que es un tramo bastante largo. Empezó hace rato la campaña. Mire, Chanel, usted aspira por una circunscripción y una ciudad donde quizás sea un poco diferente, y quizás diferente a competir en otros puntos del país, porque aquí la gente vota, la mayoría vota por propuesta en la circunscripción que usted aspira. ¿En qué sustentará o sustenta Chanel Rosa su propuesta a los electores de la circunscripción número 1? Excelente. Mira, yo creo que eso que tú señalas de la característica poblacional de la circunscripción es importante, porque tú sabes que esta es una circunscripción que, bueno, primero, porque mucha gente lo pregunta, la circunscripción 1 comienza, vamos a decir, en la parte oeste sería la avenida Luperón, va llegando hasta el Malecón, todo el Malecón, hasta la zona colonial, Santa Bárbara, San Carlos y todos esos barrios, San Juan Bosco, Miraflores, que están al sur de la avenida Kennedy, o sea, llega hasta la avenida Kennedy de este lado, esa es la circunscripción 1. Entonces, yo he trabajado, como ustedes saben, y muchos años en el sector salud y seguridad social, que tiene muchos retos todavía en términos legislativos. El Congreso está apoderado de la discusión de la ley de seguridad social, que ustedes saben tiene más de 20 años que fue promulgada y por lo tanto requiere una revisión importante en diferentes ámbitos. Hay una comisión bicameral que por cierto rindió un informe, ese informe no ha sido del agrado de muchos sectores. El presidente de la República tiene otra propuesta también que se trabajó desde el CES. Nosotros fuimos representando al Partido de la Liberación Dominicana, tuvimos el Consejo Económico y Social en una propuesta que tiene el presidente de modificación de la ley de seguridad social. Yo creo que eso es importante. Pero hay otros temas importantes. Mira, aquí hay el tema de alto costo, que recientemente ha estado en la discusión. Es un tema que no está, no hay un marco legal que lo rija. Ustedes saben que hay un programa de alto costo que se creó en el Ministerio de Salud Pública a través de una resolución del Ministerio de Salud Pública, que es importante porque ese programa cubre fundamentalmente a personas que no están en la seguridad social y cubre medicamentos que la seguridad social no cubre. O cuando a la persona se le agota los 2 millones de pesos que tiene para un determinado medicamento, ese programa se encarga de eso. Entonces yo creo que hay que dotarlo de un marco legal que lo haga más estable con el tiempo, que no dependa necesariamente de las decisiones de personas que en ese momento estén en el Ministerio de Salud Pública. Pero el director de compra y contrataciones como que se proyectó con niveles de insensibilidad al referirse a un tema que es tan humano y ver la parte solo quizás matemática, aritmética, Carlos, lo que Carlos hablaba del punto de vista de la sostenibilidad financiera. Yo creo que el propio gobierno le respondió después, posteriormente. El ministro de Salud Pública. Cuando habló de la... Pero lógicamente ha habido mucha queja también con ese programa,
El gobierno dice que ha gastado 8.000 millones de pesos. Eso también hay que ver la inflación que ha habido en estos años, porque a veces le contamos inflación en algunas cosas y otras no. Entonces hay que ver con la inflación cuánto quedaría en términos reales. Y la gente se ha quejado de la dilación, de los trámites burocráticos. Hoy mismo la Super 7.